Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalón. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Soy Ana María y los invito, a disfrutar de este programa Entre Amigos. Y realmente, hace 26 años, como sabrán, que estamos en el aire y pensamos que, al principio les comento, de pronto se decía medicina preventiva, ¿para qué? Ir al hospital, no, se va al hospital cuando uno tiene un accidente. Y a lo largo de este cuarto de siglo, por suerte, todo cambió, ¿no es cierto? Y hablaba con las médicas que me están acompañando, que todo lo que aprendí se lo debo al Hospital Garrahan, que estuve 10 años y 10 dentro del Santoyani. Y esta profesión que llevo en el alma y ojalá pueda seguir ayudando por muchos años a mucha gente. Recuerden que la medicina preventiva es la que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste precisamente no se enferme, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan los médicos? Con un lenguaje liso, llano. Yo siempre le digo, olvídense, ¿no?, de las palabras que la gente, el común de la gente, no entendemos. Dejémoslo para los congresos, para las jornadas. Bien, estamos con una gran amiga, la doctora Ángela Gómez. Ella va a hablar de un tema así que poquito, recién ahora se está hace un par de años hablando, ¿no? Y va a hablar del asesoramiento genético en cáncer heredofamiliar. Cuando uno dice, mi mamá tuvo un cáncer de mama, ¿qué pasa conmigo, mi tía o mi abuela? Bien, también estamos con la doctora María Celeste Buonpadre, que es neuróloga infantil, perteneciente precisamente al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, que amo realmente. Y ella va a hablar de un tema que jamás en 26 años se habló en este programa y creo que en ninguno. ACV en los niños. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sé que muchos papás van a estar en estado de alerta, que eso es bueno, ¿no es cierto? No con miedo, sí con alerta. También estamos con la doctora María Eugenia Lais, perteneciente al servicio de neumonología del Hospital Alemán, y va a hablar acerca de la neumonía, que no hay que olvidarla, por más que ahora venga el calor, que lo tengamos muy presente ya para los primeros fríos del 2017. Les comento que hoy mi coequiper, ¿no es cierto?, el doctor Mariano Favalón, cirujano cardiovascular, no está presente en el programa, con aviso. El martes que viene ya lo tendremos con nosotros. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora Ángela Gómez. Hola, ¿cómo te va? Un gusto estar acá de nuevo. La verdad que el gusto es mío. Tenés un hermoso color. En su piel no pregunto dónde tomó sol, pero nos va a hablar de un tema que quizá la palabra cáncer asustaba muchísimo un cuarto de siglo atrás. ¿Ahora es lo mismo, Ángela? Sí, no es una palabra grata para nadie. Lo que pasa que, por suerte en la medicina hubo muchísimos avances, ya sea en el diagnóstico como en los tratamientos con nuevas drogas, que ha permitido una mejor calidad de vida y prolongación de la vida en muchos de ellos. Así que no es lo mismo hace 40, 50 años atrás. Ajá, ¿qué pasa con la genética y el cáncer familiar? Dentro de los avances de la tecnología, por suerte se ha avanzado en lo que es aparataje y la posibilidad que nos ha permitido
el conocimiento de la célula y todas las estructuras y de la información que las células tienen. Hemos aprendido un montón de cosas en que es el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, ya sea en diagnóstico prenatal como en esto. Y lo que se ha estado estudiando desde hace mucho tiempo es que los cánceres se deben a un montón de situaciones. La mayoría de la gente se espera que tenga alguna alteración oncológica, que así es la palabra médica para definir los trastornos que comúnmente conocemos como cáncer, en la edad avanzada, ¿no? Como algo que o fue producto de un impacto de alguna sustancia externa agresiva, como por ejemplo el cigarrillo, tan mentado en el conocimiento de todos los cánceres. Cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, está asociado a la mayoría de los cánceres, el tabaco, así como también algunos defectos que podemos llegar a traer en las defensas de nuestro organismo. Vos sabés que las células de nuestro organismo están desde que nacemos creciendo y renovándose permanentemente, en un equilibrio fantástico entre las agresiones externas o esta división que se da permanentemente, así como uno renueva el pelo, renueva la piel, estas cosas que la gente puede entender más fácil. Esos son mecanismos que funcionan fantásticamente bien la mayoría de la vida. Sin que nos demos cuenta nosotros, ¿no? Totalmente. ¿Cierto? Cada una parte de nuestro cuerpo tiene un proceso de renovación que se cumple en distintos tiempos. Cuando alguno de estos mecanismos que mantienen esta renovación falla en el cuidado, puede ser que en alguna zona, ¿sí?, empiece a crecer de manera anómala alguna célula que no está dentro de lo que debiera estar establecido en forma, en tamaño y en función, y eso es lo que va a terminar desarrollando un tumor. Y te hago una pregunta, por ejemplo, una caída inmunológica muy importante, ¿no es cierto? ¿Puede estar asociada a el despertar un cáncer de mama? En realidad hay un montón de factores. El estrés se considera uno de aquellos factores que puede disminuir la capacidad de protección propia del organismo. Así que sí, si es específicamente causa de uno, a lo mejor la predisposición hace que ese sea el momento de aparición. Claro, porque vos decís genético, o sea que uno ya nació, ¿no es cierto?, con un tipo de cáncer. En realidad no nació, para desarrollar el cáncer. Claro, estos factores o toda esta información para mantener el equilibrio entre lo que se forma y lo que se decide que se formó mal y se tiene que desechar, que es lo que hace permanentemente el organismo, está mediado por información. Vos sabés que nosotros tenemos toda la información guardada en todas las células de nuestro organismo, capaces de producir todas las proteínas, que son las sustancias que se encargan de llevar a cabo todas las funciones en el organismo, como para hablar más sencillo. Cuando nosotros tenemos un defecto en alguna de estos lugares que se llaman genes, que te llevan la información para poder cuidar el desarrollo de las células, es que pueden aparecer con mayor facilidad, ¿sí?, cánceres en distintas partes del organismo. Cuando uno habla de cáncer heredofamiliar, está hablando de un grupito de pacientes que van a tener cáncer. En la población se estima, según el tipo de cáncer, que un porcentaje bajito de la población lo va a tener. Eso va a depender del cáncer de mama. Por ejemplo, la población en general, entre un 8 o un 12% va a tener un cáncer de mama. Ahora, nosotros sabemos que hay grupos de personas en donde la madre, la abuela, la tía, ¿sí?, ha desarrollado cáncer a la edad esperada para tener cáncer, que son generalmente después de los 50 años, ¿sí?, pero tienen como un agrupamiento familiar. Eso se llama cánceres familiares. Un 25% de la población en general se pueden agrupar en eso, pero la facilidad que tiene esta familia es de desarrollar nada más que un tipo de cáncer, que es el cáncer de mama. Así como hay familias que tienen facilidad para tener hipertensión, hay familias que tienen facilidad para diagnosticarse diabetes, o sea, tenemos... O que tienen ojos celestes y
que son rubios, que van a tener rulos, ¿sí? Que van a ser altos. Todavía hay cosas que nosotros no determinamos en qué parte de la información de nuestras células hace que yo sea susceptible a tener diabetes. Se están estudiando, se están investigando, hay un montón de avances, pero no puedo decir en tal gen específicamente el que tiene esta alteración va a tener esto. Pero sí sabemos que hay un grupo de personas que tienen una alteración en la información genética específica, que la característica que tiene es que como falla alguno de sus mecanismos de defensa, va a desarrollar un cáncer que habitualmente se da a partir de los 60 años en la población en general, mucho antes de los 30, 35 años. Bien, te hago una pregunta clave para entenderlo yo. Por ejemplo, vamos a suponer que mi abuela tuvo cáncer de mama. Genéticamente, haciéndome un estudio genético, ¿puede dar un resultado? No se le hace estudios genéticos a cualquiera, porque tiene que tener una característica particular. Por eso te dije mi abuela. Perfecto. Si tu abuela tuvo un cáncer a los 80 años, en realidad es un cáncer esperado a esa edad y no se consideraría que vos tenés la posibilidad de heredarlo. Se tiene que investigar un poco más. Uno lo que hace habitualmente con el paciente que tiene ciertas características principales. Por ejemplo, un cáncer en edades tempranas, ¿sí? Tempranas respecto a lo que la población en general lo va a tener, antes de los 35 años, ¿sí? Que tiene más de 2 familiares directos con cánceres y también a edades tempranas, ¿sí? Hay algunas asociaciones, no solo en la familia hay cáncer de mama, sino, por ejemplo, hay también cáncer de ovario, que se da muy bajito en la población, también después de los 50 y pico años, a edades más tempranas. Entonces, uno lo que hace es estudiar a toda la familia. Una vez que uno estudia a toda la familia y considera que esta familia entra dentro de las posibilidades de tener una alteración genética, lo que se hace es buscar las que ya conocemos. Caso muy conocido, que se hizo muy famoso, el de la actriz Angelina Jolie. Ella tuvo un cáncer de mama tempranamente, la madre lo había tenido a edades tempranas, pertenecía a una comunidad donde es muy frecuente la alteración de este gen, entonces lo que hizo fue asesorarse, le buscaron las alteraciones puntuales que se conocen, que no se conocen todas, pero hay muchas enfermedades que sí se conoce la alteración puntual. ¿Le buscaron el gen? Y se busca exactamente, ¿sí? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque esto fue mucha polémica a nivel mundial. Entonces decían, bueno, lo hizo porque quiso, entonces todas las personas que tienen un cáncer de mama iban a los médicos y decían, me quiero sacar el útero, todo por el caso tan puntual, ¿no es cierto? No es así. No, la cuestión es, una vez que uno encuentra la alteración en el gen, o sea, que uno nació con esa falla en todas las células de su organismo, la condición es que sí o sí va a desarrollar en un tiempo aproximado, establecido según la enfermedad, porque hay cánceres de colon, ¿sí? Cáncer de mama, hay otros tipos de enfermedades, como feocromocitomas, que ya se sabe que tiene una alteración, la va a desarrollar según la alteración, más o menos temprano, pero indefectiblemente tiene una susceptibilidad altísima a desarrollar distintos tipos de cáncer. Entonces, con la gente a la que se le conoce esta alteración, lo beneficioso es que uno tiene, sabiendo que sí o sí lo va a desarrollar, ¿sí?, una capacidad de prevención. Se sabe claramente que las pacientes que tienen una mutación en el gen BRCA, como es la que tenía esta actriz, se benefician enormemente, ¿sí?, porque se benefician disminuyendo en un 90% la posibilidad de desarrollar o de morirse por un cáncer de ovario, sacándole, o sea, haciéndole la cirugía del ovario. Y que aparte tienen la posibilidad de que haciéndose van a desarrollar un cáncer de mama. Con la cirugía de ovario disminuyen el 50% la posibilidad de hacer un nuevo cáncer de mama, porque acuérdate que ella ya había tenido uno. Entonces, la cirugía de ovario es absolutamente beneficiosa para estas pacientes. Y la cirugía de mama tiene a largo plazo un beneficio
parejo con respecto a los controles, pero la verdad que tienen que hacerse controles muy seguidos. Entonces es una elección, pero es únicamente de aquella que tiene esta mutación genética. Esta mutación. Una pregunta, Gómez. Yo quedé bastante preocupada, ¿no es cierto? Ya se dice que en Estados Unidos y Canadá no se hace mamografía, ¿no? Porque no es un estudio, digamos, fidedigno. Y lo están diciendo los médicos, ¿está? Y los médicos que sacan la mamografía. Y puntualmente yo fui a un control de rutina y el médico me dijo, ¿usted se cree que le va a salir si tiene un cáncer? Y yo me quedé, ¿usted es médico? ¿No? Y me dice, sí, yo soy médico. Dice, ya en Canadá y Estados Unidos no se hace. ¿Escuchaste algo de esto? El avance de la tecnología es interesantísimo. Sigue siendo el gold standard para la pesquisa de cáncer de mama, la prevención secundaria, ¿sí? Detección temprana, la mamografía. Si nosotros pensamos en qué contexto estamos hablando, sí, también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero la realidad es que si yo tengo una paciente con una alteración genética que sí o sí me va a desarrollar un cáncer de mama, o el 80% lo va a desarrollar antes de los 45 años, la técnica que yo utilizo y elijo para seguir este tipo de pacientes es la resonancia nuclear, ¿sí? Pero sigue siendo el gold standard en este país la pesquisa con la mamografía, ¿sí? En pacientes por lo menos de riesgo habitual. Exactamente. Después hacia el final del programa, si algo quedó, y lo principal, un consejo, ¿no es cierto? Porque sabemos que hoy en día y siempre la prevención existe. Perfecto. Bárbaro, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia, con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar/acercarte. Acercarte, más cultura cerca tuyo. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora María Celeste Buenpadre, que nos va a hablar acerca de ACV en los niños. Buenos días, ¿cómo te encontrás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer. Al contrario, todo lo que sea transmitir y desde el hospital Garrahan, los profesionales, como todos los hospitales, ¿no es cierto? Son de 10 y muy buenos transmisores. Gracias. Pero bueno, esta palabra asusta en los grandes y en los chicos cuanto más, ¿no es cierto? Sí. El ACV hace 20 años atrás hubiera pensado la gente, el común de la gente y de los profesionales, nosotros los médicos, que era una enfermedad que le parecía a los viejitos o a partir de los 50. Pero en realidad, con el avance de la ciencia y del interés, se empezó a ver que en chicos también existía. Y hoy se sabe que a partir de la semana 20 de gestación ya se puede sufrir un ACV, es decir, intraútero, recién nacidos hasta los 28 días y después durante el primero hasta los 18 años, que es lo que habitualmente nosotros como pediatra vemos, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, hay diferentes mecanismos. Tal vez uno habla primero de que hay un ACV que es isquémico, que es decir, porque o una arteria o una vena no llega bien la sangre, el parénquima, el cerebro sufre y muere y se produce necrosis, o puede haber porque una arteria se rompe y uno tiene un ACV hemorrágico. Por ejemplo, el ACV intrauterino, sí. ¿Se puede hacer algo? No se puede trabajar por el momento en formas preventivas. De hecho,
a diferencia también de los adultos, son pocas las medidas de prevención primaria que nosotros podemos hacer, porque las causas no son las mismas. El colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, que es tan frecuente como factor de riesgo, al que le llamamos, de provocar una ACV en adultos, en chicos casi no existe. Son otras las etiologías, las causas. Con lo cual a veces, y esto se ha estudiado mucho, en las mamás se ha visto que tal vez una mayor incidencia de tabaquismo, de hipertensión durante el embarazo, podrían ser causas del ACV intrauterino. Pero poco se sabe por el momento y son estudios de pacientes y a través de ese estudio de los pacientes uno va encontrando causas en la mamá o en la placenta, que juega un rol importante también. O sea que un ACV intrauterino puede causar la muerte del bebé. No, pero sí muchas secuelas. Y eso es lo importante. ¿Y cómo se detecta dentro? Bueno, hay dos posibilidades. Una sería que a través de los estudios de control en la mamá, por ecografía, se detecte alguna alteración en el cerebro, ya sea que se vea un foco de hemorragia o una alteración como un quiste o el cerebro con un color por ecografía diferente, ¿no? ¿En una ecografía común sale esto? No es muy, ¿cómo podemos decir?, fidedigno la imagen, pero sí es sugestiva y la mamá tiene la posibilidad de hacerse. Muchos estudios, muchos médicos podrían pedir una resonancia magnética. Con la resonancia sería el método de elección para detectar o para ver mejor el ACV dentro de la panza. Hipotéticamente, ¿qué pasa con este chiquito cuando nace? Bueno, una característica de estos chicos en general es que cuando nacen son normales. Es decir, nacen con un parto normal, se van a la casa con la mamá, alta conjunta, y a partir del 5º mes la mamá o el papá empieza a ver que una de sus manos la usa más que la otra. Como los papás son muy observadores, seguramente consultan en varias oportunidades al pediatra y a veces es un concepto que no está totalmente claro, porque los pediatras piensan que va a ser zurdo, va a ser diestro. Es el problema isquémico que tiene. Exactamente. Ajá. Es porque usa una mano menos que la otra. Sí. Normalmente un niño a los 2 años alcanza la dominancia. Quiere decir, se va a definir si va a ser zurdo o va a ser diestro. A los 2 añitos, que tengan en cuenta las mamás. Exacto, antes no. Con lo cual, eso que observan, tiene que insistir, porque es una de las formas en que se manifiesta el ACV. Es decir, con lo que llamamos, con los médicos, una hemiparesia congénita. Otra posibilidad sería que tuviera una convulsión. En general eso es antes del año de vida. Claro que es tan común, ¿no es cierto? Una convulsión, que lo último que se puede llegar a pensar un accidente cerebrovascular. Exacto, un accidente cerebrovascular. Ajá. La diferencia es que estos son chicos que son sin antecedentes sanos y que uno después, pidiéndole cuando llegan al neurólogo una resonancia, encuentran que hay un infarto viejo. Y esto también puede llegar a ser hereditario, de pronto que el papá o mamá hayan tenido un ACV, familiares. Es importante cuando uno le pregunta a los familiares si hubo un antecedente de ACV antes de los 50 años de edad. A esa edad es importante y se estudian algunos factores también de coagulación o algunas enfermedades en la pared de la arteria menos frecuentes, pero que uno las tendría que tener dentro del abanico de diagnósticos, ¿no? Y, buen padre, por ejemplo, ¿hay algún tipo de estadística? ¿Ustedes tuvieron, digamos, en la última década X cantidad de casos? Sí, a ver, nosotros en un estudio que hemos hecho de los retrospectivos, que tenemos una base de datos de todos los pacientes que hemos ido recolectando desde el que se abrió el hospital hasta la actualidad, tenemos alrededor de 300 pacientes. Ajá. ¿Consideras que es un...? Solo de ACV isquémico. Isquémico.
Ajá, ¿consideras que es un número importante? Sí, es similar a lo que se en otros estudios multicéntricos se ha descrito, o sea, en otros países, sobre todo en Canadá, que es donde más la neurología infantil ha impulsado este tema para el desarrollo. Vos estuviste viviendo 1 año y medio en Canadá, ¿no es cierto? A mí siempre me gusta preguntar cómo es, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros frente al mundo, o en este caso frente a Canadá, y más en la parte neurológica? Nosotros tenemos una excelente formación acá con nuestros los colegas. Yo voy a hablar por mí personalmente. Sí. La verdad que salvo la barrera idiomática, que hasta que uno tal vez se siente a gusto en cuanto a los conocimientos, estamos muy bien. La diferencia tal vez que el acceso a algunos estudios allá es mucho más fácil. Si uno quiere pedir un estudio, un laboratorio, un estudio genético, una neuroimagen, bueno, se hace un poco más rápido que acá. Acá estamos, o sea, con respecto a América, creo que estamos bastante desarrollados nosotros en tecnología, ¿no? Y todavía sabemos que nos falta mucho. Sí. Ahora, ¿cómo es la vida, por ejemplo, de un chiquito que le detectan, no sé en qué estadio, si es leve o sea, hay varios estadios en cuanto a la ACV? No, el ACV uno como dice que tiene mayor o menor severidad, uno podría decir lo que es por el tamaño del infarto. O sea, nosotros tenemos 4 arterias que van al cerebro, que son las arterias de las carótidas, que son las del cuello, y 2 atrás que llaman arterias vertebrales. Tan inteligente es el organismo, Dios, que ha creado que el cerebro, la máquina perfecta, exacto, se pueda mantener si una de las arterias se tapa con las otras arterias. A veces no llega a compensar la suplencia de ese oxígeno y los nutrientes que necesita. Entonces se produce el infarto. Si el infarto afecta a una arteria que nosotros llamamos de gran calibre y desde su origen, es decir, desde donde nace, el infarto va a ser mucho más grande. Los cuidados van a ser mayores y tal vez las complicaciones sean mayores. Las complicaciones, ¿a qué le llamamos? Que tenga un déficit motor, un problema motor, que es lo más común, la hemiparesia, o sea que no mueva la mitad del cuerpo, la epilepsia y los trastornos cognitivos. Otra cosa que antes se desconocía y se pensaba que solamente porque el cerebro de un niño era plástico se iba a recuperar y no iba a quedar con secuelas. No, hemos visto que las secuelas son mucho más importantes inclusive que los adultos. Porque es una persona que tiene una vida por delante, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo es la calidad de vida de un chiquito, afectado por el accidente cerebrovascular? Bueno, va a depender de cuánto se recupere y si se recupera parcialmente. Una de las discapacidades más importantes es la pérdida del uso de la mano. Todo lo que es motricidad fina, si no está totalmente, digamos, recuperado, es una discapacidad importante en los chicos. Además de que, por ejemplo, si hay que sumarle que tenga que recibir una medicación por sus convulsiones o que le vaya mal en la escuela, son muchas comorbilidades, lo que le llamamos, u otras enfermedades asociadas a el ACV. Un consejo para los padres. Les podría decir que ante alguno de los síntomas que voy a dar a continuación, a enumerar, consulten rápidamente al médico y que exijan, tal vez, si les dicen no, esto desapareció, es pasajero, que sean atendidos o tal vez permanecer en alguna guardia hasta mejor, digamos, a que esclarecer los síntomas. ¿Cuáles son las formas en que se podría presentar una ACV en un chico? Si de forma aguda la mitad del cuerpo pierde la fuerza, o sea, se paraliza, la cara también sí se paraliza. Si tiene cefalea, o sea, dolor de cabeza muy, muy fuerte, que nunca lo tuvo, si ese dolor de cabeza se ubica en la parte posterior, en la nuca, lo que le llamamos.
si aparecen convulsiones, que nunca tuvo convulsiones y debuta con convulsiones y sobre todo de la mitad del cuerpo, si empieza a caminar raro y parece como borrachito y se le suma que tiene dolor de cabeza y se tiende a dormir, si por ejemplo dice que deja de ver de un ojo, todas esas son síntomas que podían estar anunciando una ACV. Bien, realmente aprendí un montón. En 26 años, la primera vez que escucho este tema, y creo que la gente que nos está escuchando, bueno, va a estar más atento, más, digamos, atento a estas cosas que acabas de explicar, ¿no es cierto? Estas pequeñas cositas que no porque un chiquito se le duerma un brazo va a tener una ACV, y la convulsión, bueno, pero común con fuertes a muchas de pronto otras temperaturas, ¿no es cierto? Yo te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos esta charla tan hermosa. Muchas gracias. O sea, no es linda en sí porque es pesado lo que uno escuchó, pero ejemplificadora. Gracias. Muchas gracias. Vamos la radio. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. De muchísimos años, Marta Angueira, la doctora Marta Angueira, no sé, alrededor de 20 seguro, coordinadora del Programa Nacional del Control de Tabaco, ¿no es cierto? Estás en el Ministerio de Salud de la Nación. Después de muchos años de estar en la ciudad. En la ciudad estuviste, yo me acuerdo perfectamente. Angueira, hace pocos días fue el Día Internacional, ¿no es cierto?, de el aire puro. Así es el tercer jueves de noviembre, es el Día Internacional del Aire Puro. Desde el año 1997. Desde el año 97, bien. Esto estuvo relacionado con una fábrica en Estados Unidos en donde la polución enfermó a mucha gente. Y por eso se recuerda. En realidad es un día que
que está para recordarle a la gente cómo hay que cuidar el aire que respiramos, ¿verdad? Es parte de nuestra vida de todos los días y puede enfermar muy grave. Nosotros trabajamos concretamente en el humo de tabaco, que es un cancerígeno de tipo A. Hay 2 cancerígenos de tipo A, es decir, son sustancias que producen cáncer independientemente de cuánto tiempo te expongas. Son el asbesto, que sabemos que está prohibido, y el humo de tabaco. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ya hace años está propiciando ambientes interiores 100% libres de humo de tabaco. Ahora, la gente tomó conciencia en gran parte. Yo recuerdo la época del doctor, vos te acordás perfectamente, seguramente mejor que yo, Ginés González García, ¿no es cierto? Que fue uno de los precursores que sacó la ley para no fumar en lugares públicos. Sí, en realidad, y lo que hizo Ginés fue gran promoción de la salud, tomó temas importantes como el tabaquismo, fue se hizo una gran promoción. Creo que ahí comenzó a instalarse el tema en el país. En realidad la ley es un poquito más reciente, porque si bien había muchos proyectos, en la época de Menem, el doctor Aldo Neri hizo la primer ley de control de tabaco, que era una ley muy buena, de avanzada en América. Éramos el primer país que se estaba ocupando de esto, y el presidente Menem la vetó. Así que nos quedó recién para el 2011, que tenemos la Ley Nacional de Control de Tabaco, que hubo que pelearla mucho en las cámaras, y salió con algunas limitaciones, pero en general es una ley buena y que tiende a proteger la salud de todos los habitantes, fumadores y no fumadores. Bien. Estragos que causa el cigarrillo para que la gente dice, muchos dicen que algo hay que morir, pero también muere el que está al lado, ¿no? Por ser pasivo. Claro, justamente ese es el concepto que se viene instalando, y eso es lo que se instaló desde la época de Ginés. En realidad, el humo de tabaco del ambiente es tan nocivo como el humo de tabaco que se fuma. Y yo creo que a partir de ese concepto fue mucho más fácil implementar los ambientes 100% libres de humo. Y si vos te fijás, aún en lugares, en provincias en donde los ambientes, las leyes no son de ambientes 100% libres de humo, ya ni se piensa fumar en espacios cerrados. Exactamente. Realmente es muy interesante cómo la población se ha empoderado de este tema, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el cigarrillo, cómo se llama? Electrónico. Bueno, ese es un problema que se viene. Sabemos que atrás de eso está la industria tabacalera también, que no va a perder. Y no, justamente están, ya que ven caerse el negocio del cigarrillo, empezaron a apostar al cigarrillo electrónico. En realidad es otra forma de fumar, el cigarrillo electrónico. Ellos lo llaman vapeo porque en realidad lo que se fuma no es humo, sino es vapor. Que sea vapor no quiere decir que sea menos nocivo para la salud. ¿Porque tiene las sustancias químicas iguales? Tiene algunas iguales y algunas distintas, tan o más dañinas que las del cigarrillo. Ayer me llegó que alcancé a leer el título nada más, esta mañana, no ayer, alcancé a leer el título nada más, que se acaba de probar que en realidad produce graves daños a la mucosa de la boca. El cigarrillo electrónico, porque tiene algunas sustancias que son cancerígenas y muy irritantes, no solamente para la piel, para las mucosas, sino también para los pulmones, produciendo neumonitis. Así que, en primer lugar, no está probado que sirva para dejar de fumar. Esa es una fantasía que venden desde la industria.
Por otro lado, el humo es tan nocivo para el que lo fuma como para el que no, para el que lo hace en forma pasiva. Y en tercer lugar, hay otro problema, que es que no hay demasiados controles. Nadie sabe bien cuánta nicotina tienen o cuántas sustancias de cada una tiene el cigarrillo electrónico. Porque se dice que hay 5.000 sustancias tóxicas. En el humo de tabaco hay 5.000 sustancias tóxicas demostradas. Ajá. Sí. Bien. ¿Qué pasa con la mujer embarazada, fumadora? Eso es una cosa que es muy particularmente aberrante, ¿verdad? Porque pensemos que la madre puede fumar o puede aspirar el humo de tabaco de otro. En realidad, el bebé que está en la panza no distingue si la que fuma es mamá o el que fuma es papá que está al lado. Los daños que se le producen al bebé, desde posibilidades de que no nazca por aborto prematuro, hasta severos daños, lo marcan al bebé para toda la vida. El chico se cría en hipoxia dentro del útero de la mamá. ¿Qué quiere decir? Con bajo contenido de oxígeno. Es como si estuviera viviendo en el altiplano. El chico va a estar marcado por eso. Va a tener más predisposición a enfermedades respiratorias, va a tener pulmones más chicos, tendencia al cáncer. Es muy probable que esa criatura tenga más posibilidades de fumar que otros niños. ¿Se puede dejar de fumar? Y sí, yo lo hice. Bien. Muchos lo hicimos. Porque dicen, yo no fumé nunca, pero dicen, es un vicio, una adicción tan grande que no se puede. Y en realidad hay un tema que es fundamental, que quieras dejar de fumar. Si partimos de una persona que quiere dejar de fumar, hay muchas formas para ayudarla. Toda la estrategia de los programas de control de tabaco no se basan solamente en insistirle a la persona que fuma para que no fume o deje de fumar. Se trata de ambientes libres de humo. El que vive, pensemos que la mayor parte del tiempo lo pasamos en lugares cerrados, salvo en algunas profesiones en particular. Esa persona seguramente va a fumar menos o hasta va a tener ganas de dejar de fumar. La publicidad, la promoción de la salud, el estímulo de la actividad física, todos esos son elementos que ayudan al fumador a decidirse dejar de fumar. Y lo que es clave es que los médicos, en realidad todo el equipo de salud, desde que una persona ingresa a una institución de salud, debe ser aconsejado para dejar de fumar y debe recibir el ejemplo de que nadie en esa institución fume. ¿Sí? Yo recuerdo, un tiempo, no sé si todavía se usan los parches de tabaco, ¿no es cierto? ¿Dieron resultado? ¿Qué pasó? En realidad, dentro de la medicación que se puede utilizar para ayudar a dejar de fumar, tenemos las que son de reemplazo nicotínico, es decir, se da nicotina por una vía que no es la del cigarrillo, que puede ser el chicle, puede ser pastilla, puede ser parche, spray nasal, todos son efectivos. Das nicotina por otra vía, entonces la necesidad imperiosa de fumar por la abstinencia de la nicotina se controla. Dependiendo del paciente, uno usará el método, el reemplazo que más le convenga a ese paciente. Después tenés una medicación que en realidad es un antidepresivo que funciona muy bien, que es el bupropión, que funciona muy bien para ayudar a dejar de fumar, y también usado en el paciente adecuado el resultado es muy bueno. Y por último está la varenicline, que es... son nombres de drogas, ¿no es cierto? Lo que estás dando. Exactamente, perfecto. Que es la única droga que ha sido pensada y trabajada para ayudar a dejar de fumar. Esta también aumenta las chances de éxito, y cualquiera de los tratamientos
en el paciente adecuado da muy buen resultado. Claro, una buena predisposición y una buena decisión, porque si no vuelven, ¿no? Pero por supuesto. O no lo dejan, que el primero peor. Es el paciente. Esos pacientes que vienen y las mujeres, sobre todo Lo las traen, esposas, claro. los traen arrastrando al consultorio. Y mire, tiene que dejar de fumar. Bueno, esos pacientes en general puede ser que lo logren, pero las chances de recidiva son altas. En realidad hay que estimular a los pacientes, ayudarles a encontrar el motivo por el cual tienen que dejar de fumar, y ese pasito es el que va a facilitar el resto del camino. Marta, me quedaría horas charlando con vos, porque bueno, hace tanto que no te veo y aparte siempre tan clara, tan precisa, que el mensaje creo que lo han recibido todos. Muchísimas gracias por la charla. A vos por la invitación. Al contrario, al corte, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia, con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar/acercarte. Acercarte, más cultura cerca tuyo. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y hacé realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora María Eugenia Alay, perteneciente al servicio de neumonología del Hospital Alemán. Y bueno, va a hablar de la neumonía, ¿no es cierto? No es el tiempo, no es el momento, quizás, digamos, el tiempo. Esto viene más en el invierno que en el verano. Exactamente. Bien, pero yo le decía a la gente que es bueno escucharlo y prepararse, ¿no es cierto? Porque los meses pasan volando y la enfermedad también suele venir volando. ¿Qué significa neumonía? Bueno, básicamente la neumonía, para explicarlo claramente, es la infección, vamos a decir, del tejido pulmonar a través de distintos tipos de gérmenes, el cual el más común, el más frecuente es el neumococo, que es el que todo el mundo por ahí escuchó hablar alguna vez, o también se lo llama desde el punto de vista bacteriológico Streptococcus pneumoniae, que ya es un nombre más complicado. Yo me acuerdo, María Eugenia, que antiguamente decía, tuve una pulmonía. Es lo exactamente, mismo, ¿no? Sí. Para decirle a la gente que, bueno... Exactamente. O también algunos le decían la bronconeumonía, que en realidad ese término se aplica a la neumonía, pero en focos múltiples. En general, una neumonía, vamos a decir, de la comunidad que no requiere internación, se localiza en un sector del pulmón y se trata con antibióticos, digamos, con observación del médico, por supuesto, y se terminó el tema. Pero cuando hay veces que en vez de ser en un sector, se localiza en distintos lóbulos o puede ser bilateral, se la llama neumonía focos múltiples o el viejo término de la bronconeumonía. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas, por lo general, generalmente el paciente tiene fiebre, un gran decaimiento, no necesariamente puede tener expectoración, o sea que tenga catarro, muchas veces se acompaña de tos, y en algunas oportunidades puede tener dolor en alguna parte del tórax, que es lo que se llama dolor de puntada de costado, que muchas veces empieza con eso, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero ojo que una persona mayor por ahí debuta con un estado pseudogripal, entonces uno la tiene que buscar, o sea que no es que todas las neumonías tienen fiebre o todas las neumonías tienen muchos síntomas. Hay pacientes que tienen pocos síntomas, entonces uno tiene que tener, digamos, la experiencia y buscarla. Hablaste de la gente mayor, ¿y cuáles son los grupos de riesgo? Justamente, siempre las edades extremas de la vida.
Y en neumonía preferentemente los pacientes que sean mayor de 65 años o aquellos menores que tengan comorbilidades, por ejemplo, la diabetes, el alcoholismo, algún tipo de insuficiencia renal o hepática, algún tipo de cáncer o que estén haciendo un tratamiento inmunosupresor o con corticoides y por supuesto todos los que tengan patología respiratoria. Por eso para la neumonía se ve muy frecuentemente en los pacientes que llamamos EPOC, que justo acá habló la doctora de los tabaquistas, que también son pacientes que tienen más predisposición a tener la neumonía. ¿Y hay varios tipos de neumonía? Hay muchos tipos de neumonía. Vamos a clasificarlas groseramente, lo que llaman neumonías típicas, que son las de los gérmenes comunes. Como te dije anteriormente, el neumococo es el más común, pero no es el único. Tenemos el hemófilus u otros. Y lo que se llaman las atípicas, pero no porque sean raras, sino porque los gérmenes que la provocan están dentro de los que no son tan comunes como el neumococo. Eso sería una neumonía, digamos, de la comunidad, pero también las podemos clasificar. Neumonía ambulatoria, neumonía intrahospitalaria o neumonía ya aspirativa, que es aquel paciente que tenga algún problema gástrico de aspiración, que esté intubado en una terapia y que tenga una predisposición por otros mecanismos a que ingrese ese germen dentro del pulmón. Y Alaís, el diagnóstico, ¿es fácil de hacer? Bueno, una neumonía común, si tenemos una clínica, como te mencioné hace un rato, por supuesto hay que hacer una buena revisación clínica y siempre ante la sospecha, siempre hay que hacer una placa frente y perfil. Esto fue tema de discusión en muchos lugares, como diciendo, si solamente con la auscultación y la clínica es suficiente. No es suficiente, porque yo tengo que tener una placa de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo a ese paciente le diagnostico con la placa y la clínica, empeora, tiene fiebre, yo tengo una placa de control para comparar el tratamiento inicial. Y es muy importante porque eso puede ser un motivo por el cual lo tenga que internar y darle tratamiento endovenoso. Por supuesto, dependiendo del caso, se le hará un laboratorio, por lo menos un hemograma, para ver si aumentó los glóbulos blancos, para ver si tiene algún daño a nivel hepático, a nivel renal, pero eso es en casos seleccionados. Vamos al caso habitual, con un buen examen clínico y una radiografía es suficiente. Y, por ejemplo, ¿qué duración tiene una neumonía normal? Una neumonía, desde el punto de vista clínico y de tratamiento, generalmente se la trata en una semana, máximo 10 días. Eso que se da por 15 días y demás en realidad no está demostrado, salvo casos que sean neumonías más graves. Pero si en una neumonía de la comunidad, de 7 a 10 días máximo el tratamiento y tiene curación clínica. Puede ocurrir que la placa tarde un poco más, porque hay una disociación entre la resolución clínica y la radiológica. A veces la placa es un poquito más lenta, pero mientras vos hagas el control, por ejemplo, a la semana con una placa y ya tengo una mejoría de más del 50%, eso es de muy buen pronóstico y no es necesario hacer un seguimiento más exhaustivo. Bien. ¿Es importante la prevención? Siempre es importante. La neumonía se considera la 6ª causa de muerte a nivel mundial. En el año 2014, la población de más de 65 años en Estados Unidos se murieron 18.000 personas por neumonía. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, es muy importante justamente hacer la prevención en la población de riesgo. Entonces, como te dije antes, los pacientes mayores de 65 y en los menores con comorbilidades. ¿Y esto es contagioso a través de qué? En realidad se contagia siempre todo lo que sea secreción respiratoria, sea la mucosidad, la saliva, ¿sí? Siempre digo lo mismo, es mucho más fácil contagiarse con una gripe, una bronquitis que con una neumonía, pero de todas maneras puede existir el contagio, no tanto el neumococo, para los que son las atípicas, que son por ejemplo por micoplasma. Por ejemplo, en un jardín de infantes un chiquito tiene una gripe por micoplasma, es muy probable que la madre se pesque la neumonía y después el otro padre, es porque son gérmenes que son más invasivos, pero el neumococo en realidad no se contagia con tanta frecuencia salvo que tengas algo vos predisponente. Y esto en los niños debe ser más cuidadoso, ¿no? Sí. O sea,
hay que cuidarse en todas las edades. Por supuesto, pero siempre neumonía. ¿Cuál es el problema de neumonía? Las formas graves. Entonces, en las formas graves uno tiene que apuntalar a la población mayor, porque uno, en general, una persona joven, es raro que se muera de neumonía. Una persona mayor se muere por neumonía, porque puede presentar la forma grave como la meningitis o las bacteriemias. ¿Hay algún tipo de vacuna actualmente? Tenemos 2 vacunas. Las vacunas que son, digamos, la vacuna que es más conocida, que es las 23 cepas, y la otra que es a 13 cepas. Y que tiene distintas indicaciones y recomendaciones. En general, tiene indicación, como te dije antes, esta población, que todos se vacunen, porque te disminuye realmente la mortalidad y las formas graves. Claro, bueno, ya estamos sobre los minutos finales, los segundos, digamos. Hay muchas personas mayores que le tienen miedo a la vacuna, que dicen, uy, no, fulanito se enfermó después que se dio la vacuna. ¿Eso es cierto? No, eso es lo que se escucha para la de la gripe, para la influenza, pero para la neumonía no hay ningún tipo de problema. Bien, me quedaría horas charlando con todas ustedes. Realmente se dio la casualidad, todas mujeres. Sí. Yo la pasé bárbaro, aprendí como siempre un montón. Y aparte siempre digo, he armado, ¿no es cierto? Y no es decir de que soy poca humilde, ¿no? Un grupo de excelentes seres humanos y muy buenos profesionales, porque una cosa va unida realmente a la otra. Así que muchas gracias por la charla brindada, por estar acá en Hablemos de Salud, y los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.